esta semana vamos a estudiar lo que es el tema de sólidos de revolución. Es otra de las aplicaciones de la integral definida y comentarles también de que ya son los primeros vistazos que ustedes van a dar a un espacio tridimensional. Es decir, que vamos a poder resolver o calcular el volumen, que es en 3 dimensiones, de sólidos que resultan en esas 3 dimensiones, utilizando nada más integración definida. Es decir, que lo vamos a hacer, digamos que lo vamos a plantear en 2 dimensiones, pero lo que se está calculando es un volumen en 3 dimensiones. Viene siendo más o menos como esto, el método de sólidos de revolución. Vale, hablemos, por ejemplo, de una esfera. Bueno, las líneas que ven continuas son las caras visibles de la esfera y las líneas que ven punteadas son las caras invisibles de la esfera. Es decir, esta línea pasa hacia el frente y esta línea punteada pasa hacia atrás. Esta línea pasa hacia el frente y esta línea punteada pasa hacia atrás. Entonces, resulta que nosotros podemos calcular el volumen de esa esfera si colocamos un área y la ponemos a revolucionar. ¿Cuál sería el área que hay que poner a revolucionar? Bueno, hay varias opciones. Una de esas opciones sería la siguiente. Si ustedes tienen este eje acá, podemos hablar de esta área. ¿Sí? Vean, estoy hablando nada más de la mitad derecha, de la mitad izquierda en mi caso, en este caso derecha, entonces la mitad derecha de esta área de acá. Que sería el área de media circunferencia, o medio círculo, mejor dicho. Al momento que hago esta área y la hago girar y le doy una vuelta completa, es decir, que la hago girar alrededor de este eje, entonces esa área colorea todo el espacio de la esfera. Esa área, cuando yo la pongo a revolucionar alrededor de este eje, genera el volumen de la esfera. Entonces, ¿se comprende esto que estamos hablando? Esta área la pongo a revolucionar y se hace el volumen de la esfera, o se podría, digamos, colorear el volumen de la esfera. Al final se puede calcular con esa área. ¿Se comprende o hay alguna pregunta? De momento todo claro. Muy bien. Otra opción para calcular la misma área de esa esfera sería, perdón, el mismo volumen de esa esfera, sería utilizar otra área. Por ejemplo, bueno, otra opción sería considerar esta área. Estamos hablando de esta área, ya sea de la superior o de la inferior. Voy a tomar, por ejemplo, la superior. Tomo el área de este medio círculo. Y esa área la pongo a revolucionar con respecto a este eje. ¿Sí? Esta área nosotros la ponemos a revolucionar. Entonces se puede ver cómo el área de arriba se ve reflejada abajo y va cubriendo todo el volumen de la esfera. Así que puedo poner a circular esta área de aquí o esta área de aquí. Si la pongo a revolucionar con respecto a este eje de rotación, me va a generar el volumen de la esfera. Y si pongo esta área a revolucionar con respecto a este eje de rotación, me va a generar el volumen de la esfera. ¿Se comprende lo que se está hablando en ambos casos? Ingeniero, usted dice que toma un trozo del área, ¿verdad? Correcto. Y esa pone a revolucionar. Y esa la ponemos a revolucionar. Le ponemos a dar una vuelta completa, o también podría ser otra opción, tomar el área completa, pero darle nada más media vuelta, porque cuando usted le da media vuelta, esta área de aquí colorea esta parte de la esfera, y esta área de aquí colorea la parte del fondo de la esfera. ¿Estaría claro las opciones de la filosofía en lo que se basa el método de sólidos de revolución? Entonces, la parte que toma es, digamos, es bidimensional. La parte que, exacto, nosotros tomamos un área bidimensional y esa área en 2 dimensiones la ponemos a rotar alrededor de un eje, y a la hora que un área rota alrededor de un eje genera un volumen tridimensional. ¿Está claro? Ok, entiendo. Sí, gracias. Muy bien. Vaya, así se pueden generar otros objetos, otras formas geométricas. Por ejemplo,
Hablemos de la... Permítanme. Permítanme un segundo. Bueno, continuamos. Hablemos de una especie, de un sólido que más o menos conocen. Vamos a ver si más o menos me queda. Bueno, no lo va a quedar definitivamente. Este sólido puede ser dibujado aquí en la pantalla. Pero mejor vamos a ver en GeoGebra. Va. Voy a proyectar un rato la pantalla de mi computadora. Permítanme. Vale. Consideren que vamos a poner a revolucionar esta área en color rosado o morado, no sé qué color será, alrededor de este eje X, que viene siendo el eje de giro. Aquí aparece en rojo eje de giro. ¿Qué sólido creen que se va a formar, más o menos? Un anillo. Como un anillo, ¿verdad? Correcto, esa es la lógica. Miren, si nosotros ponemos a revolucionar eso, aquí en la derecha pueden ver su pantalla tridimensional. Entonces pueden ver cómo cuando una circunferencia que no pasa por el eje X gira alrededor del eje X genera esta especie de anillo, ¿no? Como una dona también, ¿ve? Entonces, ese es el fenómeno de los sólidos de revolución. Un área bidimensional se expone a rotar con respecto a un eje de rotación y una vez esa área haya rotado, entonces genera un volumen tridimensional. Entonces nosotros seremos capaces de calcular el volumen de este sólido, de esta pieza geométrica, que viene siendo como una dona o un anillo. ¿Se comprende un poquito mejor así lo que viene siendo el método? Sí, ingeniero. Muy bien. Volvemos a la pantalla. Muy bien. Y pues así se pueden formar otras formas geométricas. Por ejemplo, esto es un examen básicamente visual. Vale. ¿Qué pasaría si ponemos a revolucionar un rectángulo alrededor del eje X? ¿Qué figura geométrica se debería de formar si yo pongo a revolucionar un rectángulo? Un cilindro. Un cilindro, ¿verdad? Muy bien, correcto. Miren, toda esa área va a revolucionar y se va a ver reflejada aquí. Entonces, a la hora de hacer una revolución, se va a ver más o menos como esto. Ese vendría a ser la filosofía del método de sólidos de revolución. También podemos poner a revolucionar un triángulo rectángulo como este alrededor del eje Y. Entonces, ¿qué figura se va a formar si yo pongo a revolucionar este triángulo alrededor de este eje? Va a formar un cono. Un cono, ¿verdad? Muy bien. Miren, toda esta área se va a ver reflejada aquí. Entonces, lo que se va a formar es un cono. Esa es la imaginación espacial que deben de tener para poder resolver esta clase de problemas. Vaya. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a calcular eso con menos a partir de áreas bidimensionales? Existe algo que se llama el teorema de Pappus-Kurdinos, que es una forma mucho más generalizada del método de sólidos de revolución, el cual lo vamos a estudiar aquí, pero algunos de ustedes lo van a estudiar en próximas asignaturas. Pero aquí el método que vamos a ocupar es el método del disco. Algunos libros solo lo trabajan como método del disco, otros lo trabajan como método del disco y método del anillo o arandela, que es un alternativo, pero al final es el mismo. Y también el método de capa cilíndrica. Son los tres métodos que vamos a estar estudiando: método del disco, método de la arandela y método de capas cilíndricas. Vamos a comenzar con el método del disco y vamos a ver en qué se basa la filosofía del método del disco. Veamos.
Voy a empezar haciendo una especie de, no es una deducción, realmente no es una deducción, solo es un ejemplo. Voy a colocar una función un poco complicada. Podría ser la campana de Gauss. Esta es una curva muy importante en los cursos de probabilidad. Lo van a estudiar más importante. De más adelante les permite definir una distribución de probabilidad normal. Entonces, ahí no está cerrada, pero es una integral. Si nosotros calculamos el área, es una integral que converge en 1. ¿De acuerdo? Se va para menos infinito y para más infinito, pero converge en 1. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el volumen de ese sólido, de esa área cuando rota alrededor del eje horizontal? Se va a formar un sólido de forma muy extraña, ¿no? Creo que algo lo pueden más o menos visualizar. Entonces se va a formar un sólido así, muy irregular. Vale. Pero ¿cómo vamos a calcular el volumen de dicho sólido? Bueno, yo puedo tomar un elemento diferencial, que lo voy a hacer en dimensiones exageradas, solamente para que sea representativo. Y ese elemento diferencial, que tiene un ancho diferencial de x, lo voy a poner a rotar alrededor del eje de la x. Es decir, que esa área del elemento diferencial se va a ver reflejada aquí. Entonces, ¿qué figura se formará cuando gira solo el elemento diferencial? Un cilindro siempre. ¿Un cilindro cómo? No, siempre sería un cilindro. Siempre sería un cilindro, ¿verdad? Solamente que de longitud muy pequeña. La longitud del cilindro sería muy chica, entonces, pero se va a formar un cilindro. Entonces, que es tan delgada su longitud, la longitud del cilindro es nada más esto, entonces le podemos llamar disco. Cuando un cilindro tiene una longitud muy delgada, a una altura muy delgada, se le conoce como disco, entonces se va a formar un disco aquí. Vamos a ver más o menos de esta forma. Más o menos así. Cuando yo coloque otro elemento diferencial en otra parte, entonces lo pongo a revolucionar y se hace un disco un poco más grande, pero sigue siendo un disco. Toda esa área del elemento diferencial se ve reflejada y va formando un disco como este. ¿Sí? ¿Se comprenden los discos que están dibujados ahí? Aunque si gustan mejor lo vemos en el programa para que se vea un poquito mejor. Vale. Vamos a ver. Ah, sí, no he proyectado, cierto. Muy bien. Voy a traer esto a cero, voy a traer esto a cero. Vale. Miren la lógica. Ahorita aquí están este par de elementos diferenciales, pero la región que me interesa calcular cuando revoluciona es el área de abajo de esta parábola, de 4 más x cuadrado sobre 4. Entonces nos interesa calcular el volumen que se genera cuando rota esta área. Vaya. Voy a apagar por un momento los elementos diferenciales. Está. Vale, muy bien. Ahí están apagados. Y vamos a ver qué sólido se forma cuando rota el área. Voy a rotar este. Miren, ahí en la vista 3D pueden ver más o menos el sólido. Viene siendo una especie de, como el rin de la llanta de un vehículo, más o menos parecido. Entonces, ese es nuestro sólido, este de aquí. Muy bien. No he puesto a rotar las tapaderas, pero si activo las tapaderas, ahí están. Bueno, me falta activar otras. Ahí está. Ah, no, ahí me equivoqué, permítanme. Voy a apagar solo este, voy a colocar. Este también lo voy a colocar. Este no. Muy bien. ¿Por qué no se ven las tapaderas?
Bueno, no sé por qué, pero no se ven las tapaderas, pero al final me va a resultar mejor. Vaya. Ahora, ¿qué pasa si colocamos a girar solo un elemento diferencial? Observen. Voy a apagar ahorita el otro elemento diferencial. ¿Cuál puedo apagar? ¿Este? Sí. Mejor lo voy a volver a abrir. Quizás le modifique algo. Bueno. Abrir. Vaya, aquí está mejor. No sé por qué se iban las tapaderas, pero aquí lo pueden visualizar mejor. Vaya. Aquí es el sólido que se forma. Vamos a darle un poquito de zoom. Es el sólido que se forma cuando rote el área, ¿no? Ese es el volumen que queremos calcular. Entonces, el método del disco, vamos a ver si puedo apagar un elemento diferencial. Ahí está. Vaya. Voy a poner a rotar. Aquí se ve en la vista en 2 dimensiones pueden ver 2 elementos diferenciales. Pero el que voy a poner a rotar es nada más el que está en rosado. Voy a quitar un poquito de la superficie del sólido y vean qué volumen se forma cuando gira el elemento diferencial rosado. Miren, se forma un disco, ¿sí? Y ese disco está contenido adentro del volumen del sólido. Voy a poner a rotar el área. Miren, pueden ver ahí, aquí está destapado de este lado. Miren, ahí pueden ver cómo perfectamente el volumen del disco es parte del volumen del sólido. ¿Ven? Ha quedado perfectamente adentro del disco, dentro del volumen del sólido. Si colocamos los 2 elementos diferenciales a rotar, entonces esos 2 discos ahora generan más parte del volumen del sólido. Observen. Miren, no lo voy a terminar de cerrar, solo para que se puedan ver los discos. Y podemos ver cómo el volumen de este disco más el volumen de este disco ya se está aproximando al volumen del sólido. Hay una parte que por este momento podríamos considerar despreciable, que es donde el disco no casa con el volumen del sólido, que vendría a ser este pedacito de aquí, esto de aquí. Pero se puede solventar si los rectángulos se hacen cada vez más y más delgados. Entonces, la metodología del método del disco, la filosofía del método del disco, es poner a calcular el volumen de un disco y luego sumar el volumen de infinitos discos colocados dentro de la región de integración. Entonces viene siendo lo que estaba aquí en pantalla. Aquí se ve de una forma un poquito más difícil de comprender, pero ahí con GeoGebra ya se ve un poquito mejor lo que viene siendo la metodología del disco. Pero se comprende entonces qué es lo que viene siendo la parte teórica de este método, de poner a colocar infinidad de discos en todo el volumen. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Vale. Para calcular lo que a ustedes les interesa no es tanto la forma del sólido, que se les puede preguntar tal vez, pero para el cálculo del método del disco no es necesario conocer la forma que va a llevar el sólido, solamente conocer la forma del disco, eso es lo que a ustedes les interesa. Vaya, porque si ustedes tienen ese disco diferencial, miren, le voy a llamar, voy a dibujar de nuevo la gráfica, pero ahora no le voy a poner la curva normal, sino que le voy a poner cualquier otra gráfica, una forma f de x. Y me interesa, vamos a ver, no, le voy a poner primero su entrada, que pasa por el eje de la x, primero. Vale, así. Esto es f de x, esto es y, esto es x. Entonces, si nos interesa conocer el volumen que se forma cuando ponemos a revolucionar esta área, vamos a tomar un elemento diferencial que tiene un ancho diferencial de x. Muy bien, este elemento diferencial va a ser más importante porque a partir de este elemento yo tengo que hacer que todo dependa de la variable x, porque la variable de integración lo define el diferencial. Así que todo lo que tenga que hacer debe depender de x. Miren que si yo pongo a revolucionar esta área alrededor del eje de la x, se genera un disco. Muy bien, que si ustedes quieren lo dibujan aquí, montado,
pero el dibujo se pone bastante cargado, así que es recomendable proyectar la vista aquí a la derecha o a la izquierda, para que se sientan más cómodos. Yo lo voy a proyectar aquí a la derecha. Miren. Aquí está mi elemento diferencial original y aquí está la proyección de tirar el elemento diferencial. Muy bien. Lo he proyectado, ¿sí? Solamente en una vista ya para no cargar el dibujo. Y este elemento diferencial, cuando rota alrededor del eje de la X, genera un disco como este. Vaya, para que sea tridimensional le voy a agregar un efecto en 3 dimensiones que viene siendo un espesor. Muy bien. Entonces, ese es nuestro disco formado. El espesor de este disco lo define el elemento diferencial. Es decir, que el espesor de ese disco es el diferencial de X. Y el volumen de ese disco se puede calcular. Es un disco circular, es decir, que tiene un radio. El radio del disco va de aquí para acá. Ese es el radio del disco. Entonces, ustedes para calcular el volumen de ese disco, se puede calcular de la siguiente forma. Como el área multiplicado, ¿sí? El área del disco, que sería esta área frontal. Esa área multiplicada por aquel espesor. De manera general, siempre se puede calcular un volumen así, como área por longitud. En este caso, la longitud es el diferencial de X, el espesor del disco. Así que hay que colocar el área de este círculo multiplicada por el diferencial de X. ¿Se comprende esto que está planteado aquí? ¿O hay alguna duda en este momento? Creo que hasta el momento todo claro. Muy bien. Muy bien, gracias. Pero resulta un pequeño problema. Que ese disco, nosotros podemos verlo que efectivamente tiene un volumen visible a nuestros ojos porque el elemento diferencial lo han hecho de manera exagerada, ¿de acuerdo? Exageradamente grande. Realmente es muy delgado. Lo que realmente pueden anotar es una línea alrededor del eje X y genera un espesor infinitamente pequeño. Entonces, cuando el espesor del disco es infinitamente pequeño, a pesar que el área sea considerable, porque el área sí es considerable, ¿de acuerdo? En el área de todo este círculo, eso es muy considerable. Cuando esa área se multiplica por un espesor tan pequeño, el volumen sale infinitamente pequeño. Es decir, que usted no está calculando el volumen del disco, sino que está calculando el volumen de un disco que se conoce como infinitesimal, o sea, un disco exageradamente pequeño. Por eso he puesto ahora la diferencial en el lado izquierdo. ¿Esto se comprende? Sí. Muy bien. Como les comentaba, el elemento diferencial es el más importante porque si dice diferencial de X, significa que todo debe de depender en función de X. Todo tiene que ser en función de X. Así que esta área debe depender solo de la variable X. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el área de ese disco? Vaya, el área frontal es el área de un círculo, es pi por r al cuadrado. Así que el diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio del disco al cuadrado diferencial de X. Como dice diferencial de X, el radio también tiene que depender de X. Muy bien. Vaya. Aquí tiene el elemento diferencial de nada más un disco, el volumen del elemento diferencial de un disco. Si le interesa el volumen de todo el sólido, pues entonces integre, sume de manera infinita, eso es la integración definida, una suma infinita, y voy a integrar el volumen desde 0 hasta el volumen del sólido B total, B sub T. Y la variable X, ¿de dónde a dónde la voy a integrar? Lo voy a integrar desde aquí, desde A hasta aquí, hasta B, porque voy a colocar elementos diferenciales, miren, así. ¿Ven? Voy a colocar elementos diferenciales en toda el área de interés. Es decir, que voy a colocar infinidad de discos. Todo este montón de discos van a ser de espesores infinitamente pequeños, así que van a quedar todos unidos, ocupando todo el espacio de la región cerrada. Y voy a sumar todo el volumen de todos esos discos. Es decir,
desde que los discos se inician a colocar en A hasta que se terminan de colocar en B. Muy bien, cancelamos por acá y tendríamos volumen total menos 0, es decir, volumen total. Que el volumen total se puede calcular como pi, que es una constante y sale de la integral. Pi, integral definida desde A hasta B del radio en función de x al cuadrado diferencial de x. Así es como vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución. A través de esta formulita que le hemos deducido a partir del volumen del disco. Seguramente yo la voy a seguir deduciendo, porque se me olvida cada rato. Entonces, para mí es necesario volverlo a deducir, pero si ustedes no lo memorizan así, pues no pasa nada, lo pueden seguir utilizando así. ¿Se comprende la deducción de cómo voy a calcular el volumen del sólido completo? Una consulta, ingeniero. Sí, dígame. El radio de X puede ser sustituido por la variable Y que pues controlada por el valor de X de ese disco, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. De eso vamos a hablar, se me ha olvidado. Vale, una cosa más es que el radio, así como lo vieron la semana pasada, ¿no? Creo que el ingeniero Mario Montes se nos explicó de cómo calcular la longitud de un segmento de recta contenido en el espacio tridimensional. Por ejemplo, si tenemos una recta de aquí hasta acá, o tenemos una recta de aquí hasta acá, solo para que ver si han comprendido tal cosa. Aquí está en -1, aquí está en 5. ¿Cuánto vale la longitud L de X? Bueno, solo L. ¿La longitud de ese segmento de recta cuánto sería? 6. 6, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se calcula ese 6? Ese 6 se calcula derecha menos izquierda. Si no, la longitud no le va a dar positiva, ¿de acuerdo? Si usted le pone -1 menos 5, le va a dar -6. Entonces la longitud no le va a dar positiva, le va a dar negativa. Así que una longitud horizontal en el plano cartesiano se calcula como el de la derecha menos el de la izquierda. Y ahora, si esta gráfica se ubica, vamos a ver, aquí está en 8 y aquí está en -2. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? Aquí arriba está en 8 y aquí abajo está en -2. ¿Cuánto vale la longitud vertical? 10. 10, ¿verdad? Muy bien. Y miren, estos 10 para que sean positivos se calcula como 8 menos -2. El de arriba menos el de abajo. Entonces, el radio es una longitud, ¿de acuerdo? El radio es una longitud. En este caso, que el radio está contenido entre la curva f de x y el eje x, que tiene el nombre y igual a 0, es la función que define el eje x, y igual a 0, para calcular el radio de ese ejercicio, no al cuadrado, solamente el radio, ¿de acuerdo? Después se sustituye y se eleva al cuadrado. Sería, miren cómo se calcula este radio de acá. Vale, tiene que ser el extremo superior menos el extremo inferior. Es decir, estamos hablando de esto, ¿eh? Extremo superior menos extremo inferior. Es decir, f de x menos 0. Así que en este ejercicio se calcula el radio como f de x menos 0, es decir, f de x. Si lo sustituyen, pues una manera alternativa sería pi integral definida de a hasta b de f de x al cuadrado diferencial de x. ¿Se comprende? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, gracias. Vale. Vamos entonces a resolver un ejercicio para que podamos empezar a conocer un poco del método. Voy a calcular el volumen bueno, esto ya lo sigue resuelto, por lo que veo, así que vamos a hacer otro. Solo un momento, vamos a ver. No pasa nada.
Solo que ahorita me voy a buscarlos aquí, hace poco más el libro, por suerte. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver, este está. Muy bien, aquí. Vamos a empezar con este ejercicio que dice encuentre el volumen del sólido que resulta de tener la región acotada por y igual 4 menos x al cuadrado x igual 0 y igual 0 y x mayor. Aquí necesito. Primer cuadrante. Alrededor de muy bien, vamos a resolver este problema. Tienen que saber graficar. Yo les voy a subir más tarde, porque no me queda tiempo, un video de cómo graficar, pero para más o menos adelantarlos. Vale, se supone que ya lo saben hacer. Vamos a ver cuánto podemos avanzar hasta el momento. X igual a 0, ¿qué es? Esta parte de aquí, ¿qué viene representando? Una recta vertical. Una recta vertical, muy bien. ¿Qué pasa por dónde? En el eje Y. En el eje Y, muy bien. El X igual a 0 viene siendo la recta del eje Y. Y voy a hacer un poquito más aquí a la izquierda. Muy bien. ¿Y el Y igual 0? Es una recta que pasa por el eje X. Es una recta que pasa por el eje X, muy bien. Correcto. El eje X y el eje Y tienen los siguientes nombres, que son Y igual a 0, que es la curva del eje Y,
y x igual a 0 es la suma del eje y. Muy bien. Y esa gráfica de y igual a 4 menos x al cuadrado, ¿saben qué es? Una parábola. Es una parábola, muy bien. ¿Es vertical o es horizontal? Es vertical, apunta hacia abajo. Abierta hacia abajo, muy bien. ¿Y dónde está su vértice? En el punto 4 del eje Y. Así es, muy bien. Debe pasar acá, en y igual a 4, y abre para abajo, para acá, y también para acá. He puesto punteado el lado izquierdo porque el ejercicio me habla que trabaje nada más el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Así que después, por eso he puesto punteado el lado izquierdo. La parábola sigue abriendo, y la parábola sigue abriendo, ¿sí? Pero toda esa parte no me interesa porque yo puedo identificar ya una región encerrada. Esta parte derecha, esta rama derecha, es y igual 4 menos x al cuadrado. He dejado ahí encerraditos los nombres para que ustedes identifiquen la región. ¿Cuál vendría siendo la región encerrada? La región encerrada en el primer cuadrante, por supuesto. ¿Sí? ¿Logran identificar una región cerrada en el cuadrante número 1? El cuadrante número 1 es este. Sí, esa parte que tocó exactamente. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Esa es la región encerrada. Ese es el primer paso. Y ahora, ¿cómo sabíamos que la parábola era vertical, abierta para abajo y que pasaba por 4 sin necesidad de hacer la tabla de valores? Sí, eso ya no se ocupa. Vaya, ¿cómo lo sabíamos? Primero, hay que saber que las parábolas verticales son de la forma así, y igual a x cuadrado, es decir, y a la 1 y x a la 2 para que sea una parábola, y x tiene que ser positivo para que abra para arriba, y esta otra que se llama y igual a menos x cuadrado. La parábola vertical abierta para abajo tiene que tener el signo negativo en lugar de positivo. Es decir, que una parábola para que sea vertical, x tiene que estar al cuadrado, no la y. Y para que abra hacia arriba, x debe ser positivo. Para que abra hacia abajo, x debe ser negativo. Muy bien. Ahora, entonces ya podemos comprender, vaya, se sabía entonces que era vertical para abajo porque aquí dice x al cuadrado y aquí está negativo. ¿Cómo se sabe que pasa por 4? Porque se está sumando 4 afuera de la x. Por transformación de funciones, si usted le suma o le resta un número a la variable original, es decir, a la función original, que viene siendo esta, la función original, cuando usted le suma 4, lo que hace es que esta función original, a partir de su vértice, lo puede tomar, lo debe de subir 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces, por eso la función original era aquí, abierta para abajo, pero el más 4 subió hasta aquí. ¿Se comprende por qué salió esa gráfica? Para los que no, tal vez alguno de ustedes no lo sabía, ¿se comprende? Sí, se comprende. Muy bien. Esto es importante porque es un bosquejo, ¿de acuerdo? Pero un bosquejo con cierta información precisa. La diferencia entre un bosquejo y un gráfico es que un bosquejo no tiene ninguna información tan clara, solo es una idea de cómo viene siendo el gráfico. Y un gráfico ya tiene perfectamente bordes y todo por el estilo. Todo bien medido. Pero este bosquejo tiene una información bien clara que está recta la parábola y el 4. Ahora, ¿por dónde pasa aquí? ¿Cómo podríamos hacer para determinar este valor? Ingeniero, disculpe, ¿podría mover un poquito la cámara hacia la derecha? Déjenme ver, en derecha para ustedes, acaba. Sí, a nuestra derecha. Ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué les decía? Vaya, ¿cómo podemos saber aquí por dónde pasa la parábola? ¿Alguien sabe cuánto es este valor? Habría que usar el método de Newton-Raphson. No es necesario, no es necesario. Vaya, Hacer 0 a y. ¿Cómo? Hacer 0 a y. Hacer 0 a y, correcto. Recuerden de que ahí lo que están encontrando
intersecciones con el eje de la X. Entonces, para encontrar las intersecciones del eje de la X, es necesario que Y valga 0, porque todo punto, así como este de aquí, miren, todo punto que corte al eje de la X, su coordenada será algo en X, 0 en Y. Entonces, para encontrar este punto, voy a hacer que Y sea 0. Le voy a igualar la parábola a 0, porque yo quiero saber en dónde la parábola pasa por Y igual a 0, en donde la parábola corta el eje X. Tendríamos 4 menos X al cuadrado igual a 0, que si hacen diferencia de cuadrados es válida, o si quieren sacar raíz para hacerlo de forma más rápida, también es válido, pero si hacen raíz, por favor, más menos raíz cuadrada de 4, es decir, más menos 2. La parábola corta al eje de la X en 2 positivo y también en 2 negativo, solo que el 2 negativo no lo necesita. ¿Está claro eso último para encontrar ese valor de X igual a 2? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, voy a dejar ahí mi bosquejo, que prácticamente es un gráfico porque me ha dado una información bien clara de la región encerrada. Y ahora voy a proceder a hacer un gráfico ya, solo tratando este pedacito, porque es lo que me interesa. Todo esto fue parte de matemática 1, saber graficar, identificar cortes y todo eso. Vale. Ahora vamos ya con matemática 2. Ingeniero, tengo una duda. ¿Puede que un volumen de un sólido de revolución sea divergente? Sí, claro, puede pasar. Puede que el volumen de un sólido de revolución sea divergente. Así es. Por ejemplo, se puede preguntar el volumen de Y igual a X cuadrado. ¿Sí? Yo puedo preguntar el volumen de Y igual a X al cuadrado y le pongo nada más cuando rota alrededor del eje de la X. Y no les estoy diciendo que hay una área encerrada. El área encerrada no hay aquí. ¿Sí? Crece la parábola para allá y crece la parábola para allá. La integración debería ser impropia de menos infinito hasta más infinito. Entonces, el volumen se va a hacer divergente porque todo el área que queda aquí por debajo de esto y el eje X es infinita. Entonces, cuando el área es infinita y se multiplica por un valor de espesor para volverlo un volumen, entonces se hace un volumen infinito. Así que pueden haber volúmenes que divergan. Son pocos casos, pero existen. ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, como les decía, voy a hacer ahora un gráfico. Este es un bosquejo. Yo solamente planteo una idea de cómo viene siendo la gráfica para identificar cuál es la región que me interesa. Ahora ya lo tengo identificado con toda la información necesaria. Esto es lo que me interesa, que pasa por 4, claramente pasa por el origen, y claramente pasa por 2. Esta es la gráfica Y igual a 4 menos X al cuadrado. Esta es la gráfica X igual a 0, que representa el eje Y. Y esta es la gráfica Y igual a 0, que representa el eje. El eje de revolución es el eje de la X. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero, no me interesa tanto el sólido que se va a formar y también es un poco extraño, ¿no? Es como un sombrero de lo que ocupa el Papa, parece. Entonces, más o menos así vendría siendo. Pero el que me interesa a mí es el volumen de un disco. Entonces, ustedes van a colocar un disco dentro de la región, como este, un elemento diferencial, que al ponerlo a revolucionar se va a hacer un disco. Si quieren, aquí lo ponen a revolucionar, aquí dibujan el disco, también lo pueden hacer así, pero yo siento que el dibujo queda muy cargado. Prefiero proyectar el volumen acá, ya sea a mi derecha o a la izquierda. Así. Este de aquí es el volumen del elemento diferencial original proyectado y esta es lo que se hace una vez lo ponemos a girar. Muy bien. Entonces se va a generar un disco de la siguiente forma. Muy bien. Ahí está plano, entonces le voy a dar un efecto tridimensional al agregarle un pequeño espesor. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Ese es mi elemento del disco en 3 dimensiones
que resulta del giro de este elemento diferencial. Identifiquemos la geometría del disco. Vale, tiene un elemento diferencial, un espesor que genera el elemento diferencial. Ese espesor, cuando rota, este espesor de aquí viene a ser el valor del elemento diferencial. También tiene una cara plana, un área circular bien definida por un radio, este de acá, y ese radio tiene que depender de X. ¿Por qué depende de X? Porque el espesor es diferencial de X, ¿sí, hermana? Si este es diferencial de X, esto tiene que depender de X. Si esto es diferencial de Y, esto tiene que depender de Y. Y con ese radio yo puedo calcular el área circular de la cara de este disco. Esa área, ¿cómo la calculo? Esa área que debe depender de X, ¿cómo la calculo? Como pi por el radio de X al cuadrado. Así calcularía el área de esto de aquí, ¿sí? Esta área de aquí. Lo calculo así, pi por R al cuadrado. Muy bien. Como ya se me olvidó la fórmula, ya pasaron varios años, entonces ya se me olvidó la fórmula, el volumen de este disco sería el área de este círculo multiplicado por este pequeño espesor. Esta área circular por ese pequeño espesor me da el volumen. Así que, por diferencial de X. Pero, como es un elemento diferencial de X, el volumen se hace exageradamente pequeño. Sería un elemento diferencial de volumen. Y como es un diferencial de X, el área debe depender de X. Muy bien. Es decir, que el volumen de ese disco será el área de un círculo pi por R al cuadrado, que debe depender de X también, por el diferencial de X. Miren, esa es la gran deducción del método del volumen del disco. Hasta la fecha no se me olvida, porque simplemente es un círculo por un espesor y estuvo. Pi por R al cuadrado por diferencial de X. Y luego se integra de aquí hasta el volumen total y de aquí hasta el orden necesario. Vale, veamos. Lo que a ustedes les va a dar quizás un poquito de problema será calcular el radio del disco, pero no va a ser tan complicado. Vamos a tratar que no sea tan complicado. El radio del disco es una longitud, ¿de acuerdo? Aquí se ve en 3 dimensiones y en 2 dimensiones representa esta longitud, ¿ven? En 2 dimensiones el radio sería la altura del elemento diferencial. ¿Y cuánto es la longitud desde aquí hasta acá? Solo identifiquen dónde está el elemento diferencial, dónde está arriba y dónde está abajo. Miren, el radio de X se va a calcular como una función más arriba menos una función más abajo. Es decir, la función 4 menos X al cuadrado, la función de la parábola, menos la función de abajo, la función del eje X, y igual a 0. Así que el radio en función de X será 4 menos X al cuadrado. ¿Se comprende cómo he calculado el radio del disco en función de X? El de arriba menos el de abajo. Ingeniero. Muy bien. Volvamos entonces a lo que dejamos aquí, ya conociendo el radio. Integrando el lado izquierdo, voy a integrar el diferencial de volumen desde 0 hasta el volumen total. Y aquí en el lado derecho, pi por radio de X al cuadrado, diferencial de X, también lo voy a integrar desde un valor A hasta un valor B, que ya voy a ver cuánto será. Aquí cancelamos y el volumen total sería pi, que sale a la integral definida del radio al cuadrado, es decir, 4 menos X al cuadrado, diferencial de X, el radio al cuadrado. Y ahora, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Dónde vamos a empezar a colocar los discos y dónde vamos a terminar de colocarlos? Bueno, se van a colocar en toda esta región. Es decir, que aquí va a haber otro disco, ¿ven? Aquí también. Adelante también. Y así sucesivamente. Entonces, cogen los discos. ¿Dónde comienzan y dónde terminan? Sería desde 0 hasta 2. Desde 0 a 2, exacto. Muy bien. Miren qué sencillo el método. Miren la integral que sale. Esto es pan comido para ustedes, ¿no? 4 menos X al cuadrado.
¿Cómo se hace para integrar eso? Habría que desarrollar el cuadrado y luego integrarlo por, o sea, por cada término. Correcto. Desarrollemos el cuadrado del binomio, ¿cómo quedaría? Creo que quedaría 16 menos 8x cuadrado Correcto. más x a la cuarta. Más X a la cuarta. Muy bien. Diferencial de X. Y esto se hace aún más fácil para ustedes integrarlo, ¿no? Vaya, necesitan ocupar las propiedades de las integrales. Ahí rápidamente lo integran. Es decir, que es bien raro que en estos métodos de suelos de revolución aparezca una integral de esa de sustitución trigonométrica, de fracciones parciales. Más de algunas por ahí hay, pero es bien raro. Generalmente salen polinómicas como estas. Entonces, ¿cuál sería el resultado ya de la amplia derivada? Pi por resultado de integración aquí, ¿cuánto queda? 16x menos 8 tercios x al cubo ¿Sí? más x a la quinta sobre 5. Más X a la quinta sobre 5. Muy bien. He evaluado desde que X vale 0 hasta que X vale 2. Muy bien. Sencillo esto. Para ustedes es muy fácil. Vale. Quedaría pi y teorema fundamental, ¿no? Cambiamos todo lo de arriba por 2. 16 por 2 menos 8 tercios por 2 al cubo más 2 a la quinta sobre 5. Todo eso en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior, que por simple inflexión me va a dar 0. No es que siempre da 0, pero en este caso sí, ¿eh? 16 por 0, 0, 0. Obviamente va a dar 0. Muy bien. Veamos. Aquí ya está sencillo, ¿no? Bueno, cuestión de dar un poquito más de los números, espero que no me equivoque. 16 por 2 son 32, menos 2 al cubo 8, 8 por 8 64, tercios, más 2 a la quinta, eso serían 32. ¿Sí? 32, 2 por 2, sí, entre 5. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí para que sea algo rápido. Queda siempre largo, ¿no? Vamos a ir de dos en dos. Pi por 32 por 3. 32 por 3 serían 60, 90, 96. Menos 64 sobre 3. Y eso más 32 quintos. Tendríamos pi por 96 para 64. Vamos a ver, faltan 6, llegamos a 70. Otros 6 van 12. Y 20, 32. 32 tercios más 32 quintos. Muy bien. Vamos a ver, me he equivocado, ¿verdad? 6, 70, 90, 26, 16, 32. Sí. Vale. Ahora hay 32 de factor común para que sea más fácil. 32 pi, factor común de 1 tercio más 1 quinto. Es decir, que el volumen total sería 5 por 1 es 5 más 3 son 8. 32 pi por 8 entre 15. Es la suma de esto más esto. Sí, correcto. Vale. ¿Cuánto quedaría aquí? Lo voy a hacer. El volumen total sería igual 8 por 32. Vamos a ver. 8 por 30 serían 80, 160, 240, más 16, 256 pi sobre 15. 256 pi partido 15. Ahí está el volumen. Ese es el volumen que se hace. Unidades del volumen. El volumen tiene que estar medido en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, no sé, pi cúbicos, pero no hay unidades. Así que le vamos a colocar unidades de longitud al cubo. ¿Ha quedado claro este problema de cómo se calcula ese volumen? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Vamos con otro ejercicio.
Muy bien. Determina el volumen del sólido formado al rotar el área comprendida entre y igual a x, y igual a 4 menos x. Ajá, estamos bien. Y igual a 0 rotando alrededor del eje x. Aquí sí me encontré uno muy bueno. Vale. Entonces, ¿qué gráficas pueden identificar? Primero empezamos con un bosquejo, solo para tener una idea de cómo es la cosa. Vale. ¿Por cuál pueden comenzar? Esta de aquí, esta de aquí o esta de aquí. Y igual a X sería la recta en diagonal. La correcta es una recta diagonal. Esta se conoce como función identidad. ¿De acuerdo? Tiene una forma muy peculiar por ser el coeficiente igual a 1 de la pendiente vale 1. Entonces, primero, ¿por dónde pasa? ¿Por qué parte del eje Y pasa esa recta? ¿Cuál es el intercepto? Muy bien, 0, ¿verdad? Pasa por el origen. Segundo, pendiente, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva. Muy bien, grado de inclinación, ¿cuántos ángulos está inclinada esa recta? Y igual a X. 45. 45. 45. Así es, 45 grados. Esa es la función identidad. Esa es la básica de las rectas. De acuerdo a una función, la función más básica de las rectas es y igual a X. Es una recta inclinada a 45 grados porque su pendiente vale 1. ¿Sí? Aquí lo ven, el coeficiente que está aquí es 1, cuando la pendiente vale 1, la inclinación es de 45 grados, la inclinación es positiva, la pendiente es positiva, y se conoce como función de identidad. Pasa por el origen también. Ahora, ¿con cuál otra recta pueden continuar? La función y igual a 4 menos X sería igual que la primera, solo que el corte con el eje Y sería 4 y con pendiente negativa. Correcto. Aquí está lo que hablábamos, ¿no? Este valor afuera de la X es el corte, ¿de acuerdo? Es una función la Y igual menos X es lo contrario de la función de identidad. Está inclinada siempre a 45 grados, pero medida en el otro sentido, ¿sí? Es decir, en el sentido horario, esa es la Y igual menos X, y al sumarle 4, pues, se levanta 4 unidades, así que pasa por aquí. Muy bien, esta de aquí es Y igual a X, y esta de aquí es Y igual menos X. ¿Qué otra recta menciona? La recta que está en el eje X. La del eje X, ¿verdad? Muy bien, este pedacito, que sería Y igual a 0. ¿Logran identificar alguna región encerrada? De 0 a 4. Correcto, muy bien, de una vez, ¿verdad? De 0 a 4. Este punto de acá rápido se calcula, no necesitan hacer el t igual a 0. ¿Cómo saben que es 4? Bueno, porque es una función de identidad. De acuerdo a la función de identidad, lo mismo tienen X, lo mismo tienen Y. Es decir, que si pasa por 4 aquí, pasa por 4 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Y si lo hacen igual a 0 también. 0 igual a 4 menos X y despejan y ahí está. X igual a 4. Y este punto de acá, ¿cuánto será? ¿O cómo podría, si no sabemos cuánto es, cómo podríamos determinarlo? Este es 4 menos. Ajá. ¿Cómo podríamos determinar este punto de corte? Se puede determinar por simple inspección porque el ángulo es de 45, se está formando un triángulo. El punto es 2,2. ¿El punto es cuál? 2,2. 2,2, correcto. Muy bien, es cierto, es 2 en X, 2 en Y. ¿Y cómo se determina? Bueno, un punto de intersección, en un punto de intersección la coordenada X y la coordenada Y de las gráficas que se cortan son las mismas. En este punto se está cortando el Y igual a X con Y igual a 4 menos X. El Y de la primera es igual al Y de la segunda. Es decir, que 4 menos X es igual a X. Y si despeja, esta X pasa sumando
4 igual x más x, es decir, 4 igual 2x, el valor de x es 2. Por eso este valor es 2. ¿Y por qué este es 2? Porque se sustituye, ya sea aquí o aquí. Aquí está bien fácil, cambia la x por 2 y te da un solo y igual a 2. Y si lo cambio aquí, 4 menos 2 también me da 2. ¿Está claro cómo se determina la información de este punto? Se igualan las dos funciones, ¿verdad? Solo para tenerlo claro. Para encontrar los cortes, exacto. Hay que simultanear las dos funciones. En este caso, el método de simultáneo es el método de igualación, pero el concepto original es simultanearlas. También las puedes simultanear por reducción, por ejemplo, y va a llegar a lo mismo. ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, el bosquejo ya lo tenemos listo, y ahora vamos con un gráfico, ya solo con la información que necesito. Este pedacito se llama y igual x, función identidad. El otro es la función identidad negativa, pero subiendo las 4 unidades. Es decir, este pedacito es y igual 4 menos x. La base del triángulo es el eje x, así que este pedacito de acá se llama y igual 0. Y ahí están las 3 funciones que encierran a esta área. Muy bien. El eje de revolución es el eje de la x. Muy bien. Así que tenemos que hacer el análisis de los elementos diferenciales. Vale. Voy a colocar un elemento diferencial aquí. Vale. Lo voy a proyectar aquí a la izquierda para que vean que se puede proyectar en cualquiera de los dos lados. Ahí está el elemento diferencial proyectado y aquí está la rotación del elemento diferencial. Así que se genera un sólido como este. Le voy a dar un efecto tridimensional. Muy bien. Este sería el radio del disco y esto sería el espesor del disco. El espesor es diferencial de x, así que el radio debe depender de x. Muy bien. Calculémoslo aquí, abajo de este disco. ¿Cuánto sería el radio de este disco? ¿Cómo se calcularía? Aquí está en vista tridimensional y aquí lo pueden ver también en vista bidimensional. Muy bien. Ese radio aquí en 3 dimensiones es exactamente la altura del elemento diferencial. Entonces, ¿cómo se calcula el radio del disco? Sería igual al valor que hay que tomar de x. X, ¿verdad? Calculándolo así como arriba menos abajo, x menos 0. Se lo voy a dejar escrito así, x menos 0. Es decir, que el radio del disco es igual a x. Muy bien. Entonces procedemos a integrar, ¿no? Hay que proceder a integrar. Bueno, plantear la integral y luego integrar. Vale, ¿qué tal si ya llevo matemática 4 y ya se me olvidó lo que vi en matemática 2? ¿Cómo calculo el volumen de ese disco? Fácil, solamente área por espesor. Esta área circular por este espesor, y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, el volumen de ese disco es el área circular por el espesor. Como el espesor es exageradamente pequeño, el volumen sale exageradamente pequeño. Como el espesor es diferencial de x, el área debe depender de x. Muy bien. El diferencial de volumen sería el área de esta circular, pi por r al cuadrado, pi por el radio del disco en función de x al cuadrado, diferencial de x, y procedo a integrar. Integro por acá y también por acá. Integrar el volumen de 0 hasta el volumen total y de los discos. Ahorita vamos a ver. El volumen es igual a pi por la integral definida. Ahorita le voy a poner de a hasta b. Y ahora sí. El radio es nada más x al cuadrado, diferencial de x. Y ahora,
¿de dónde a dónde voy a colocar los discos? ¿Dónde comienzan y dónde terminan? De 0 hasta 4. De 0 hasta 4. ¿Así? No sé si entendí bien. ¿Así? Sí. No, pero para esa región sería de 0 a 2. Correcto, de 0 a 2. Observen de que solo coloqué un disco para que ustedes vean eso. Este disco se conserva en este rango, de 0 hasta 2. Allí, en todo ese espacio, los discos siempre tocan a la gráfica de y igual a x. ¿Qué sucede de 12 hasta 4? ¿Qué pasa con los discos de 2 hasta 4? ¿Hay algún cambio en el comportamiento? El radio es diferente. Ya es otro exacto, ¿verdad? Miren que la base sigue siendo y igual a 0, pero la altura ya es otra. La altura es 4 menos x. Entonces, esta integral debe ir de 0 hasta 2. Y por lo tanto, usted no está calculando el volumen total. Lo que está calculando nada más es el volumen número 1. Es decir, el volumen nada más de 0 hasta 2. ¿Está claro esa observación de este problema? Que lleva truco. Ingeniero, ¿Sí? entonces en el otro caso, en el otro rectángulo que lo he hecho en la otra parte, el que todavía no es integral, ahí los límites, por así decirlo, serían de 2 a 4, o sería de 0. Exactamente. Ahora los límites para el otro área, miren que aquí se va a generar otro disco. Voy a generar aquí otro disco proyectado aquí a la derecha. Ahí está. Él tiene su propio radio. Radio 2 en función de X, radio 1 en función de X. ¿Sí? Disco 1 por la parte izquierda, disco 2 por la parte derecha. Su espesor diferencial de X. Así que estos discos, ¿de dónde van a ir? Veamos. Aquí hay un disco, aquí hay otro disco, y así sucesivamente. Aquí también hay más discos. Entonces, ¿de dónde a dónde van los discos? Para la región número 2. De 2 a 4. De 2 a 4, muy bien. Entonces, cuidado con esos ejercicios. Siempre tienen, así como en áreas, tienen que verificar si siempre tienen el techo como la misma función. Si cambia su techo o cambia su base, entonces hay que plantear una nueva integral. El volumen de este sólido se calcula a través de la suma de los integrales definidas. Ya hay una observación más por ahí que no vamos a ver. Pero bueno, resolvamos esto. Sencillo. Pi por x al cubo sobre 3, evaluado desde que x vale 0 hasta que x vale 2. Muy bien. ¿Cuánto es el resultado de esto, del volumen 1? No sería 8 pi tercios. 8 pi tercios, así es. 8 pi tercios unidades de longitud al cubo. Muy bien, ya que identifiqué que me hace falta un disco, pues entonces calculemos el radio de ese disco. Radio 2 en función de x es igual a ¿qué? ¿Cuál sería en el caso del disco 2? ¿Cuál sería su radio? 4 menos x. 4 menos x, ¿verdad? 4 menos x menos 0, que va a quedar 4 menos x. Muy bien. Así que el volumen 2, ahora sí ya podemos ocupar la fórmula, ya lo hicimos 3 veces, creo que ya se comprende cómo lo pueden saber en el futuro si se les llega a olvidar. El volumen 2 será pi por la integral definida del radio al cuadrado, es decir, 4 menos x al cuadrado. Diferencial de x. Moviendo los discos de dónde a dónde, desde que x vale 2 hasta que x vale 4. Muy bien. ¿Cómo resuelven esa integral? ¿Cómo se resuelve? Cambio de variable. Cambio de variable. Muy bien, correcto. Es la forma más rápida, ¿no? Podrían hacer el cuadrado del binomio
hacer un cambio de variable. Lo voy a hacer incluso con cambio en los límites para practicar, porque el cambio de variable no es complicado, no se necesita. Pero lo vamos a hacer así con un cambio de variable bien claro. U igual a 4 menos x derivada de u es igual a menos diferencial de x. Es decir, que menos diferencial de u es igual a diferencial de x. Cambio de los límites. Si u vale, no, perdón, si y vale 2, no hay que si x vale 2, entonces u vale 4 menos 2, es decir, que u vale 2. Si y vale 2, u vale 2. Está bien. Y ahora, si x vale 4, u vale 0. Muy bien. Si x vale 2, u vale 2, y si x vale 4, u vale 0. Muy bien. Entonces, cambiando los límites, cambiando la integral, ¿a dónde voy? Aquí. También pueden hacer el cuadrado del binomio, o sea, también es válido. Pueden sacar el cuadrado del binomio de f y lo integran, pero más rápido así. Volumen 2 es igual a pi por la integral definida desde 2 hasta 0 de u por menos diferencial de u. U al cuadrado por menos diferencial de u. Es decir, que el volumen 2 es igual a menos pi por la integral definida de 2 hasta 0 de u al cuadrado diferencial de u. ¿Hasta ahí está claro el cambio de variable? Ingeniero, ¿Sí? no era de 2 a 4. Ah, perdón. No, sí, era de 2 a 4, era de 2 a 4. Pero en la variable x. Ahora en la variable y, como hemos cambiado la variable, he cambiado los límites de integración. Entonces, como esta es la nueva variable u, el límite inferior, que era 2, se mantiene como 2. Si x vale 2, u vale 2. Y el límite superior, que era 4, si x vale 4, u vale 0. Por eso, entonces, aquí lo he cambiado por 0. ¿Está claro? Ah, sí, gracias. Muy bien. Y pero también tiene que cambiar los límites de cuando sacó menos pi. Cuando saqué menos pi, tengo que cambiar los límites. Esto de aquí. Ajá. Sí, el 2 a 0. No es necesario, no es necesario. Se puede integrar en un solo y evaluar siempre arriba y más abajo. Pero lo voy a cambiar solo por cuestión demostrativa. Este negativo lo voy a poner a la parte de la integral. O mejor dicho, voy a hacer esto. Menos pi. Y ahora voy a integrar ya no de 2 a 0, sino de 0 a 2. U al cuadrado diferencial de u. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer si yo cambio los límites de la integral? El signo negativo de la integral. Correcto, hay que agregar un signo, ¿no? Hay que cambiar el signo que tenía originalmente. Muy bien. Menos por menos se me hace más. Así que el volumen 2 es pi por la integral definida de 0 a 2 de u al cuadrado diferencial de u. Ya resolvimos esa integral antes. Parece familiar. U al cubo sobre 3. Exacto, ¿verdad? Es exactamente la misma que está aquí, pero con otra letra. Entonces, sin necesidad de por tanto cálculo, ya se sabe que el volumen 2 también va a dar 8 pi-tercios. Unidades de longitud al cubo. Muy bien. ¿Por qué creen que da exactamente lo mismo? 8 pi-tercios y 8 pi-tercios. ¿Por qué dará lo mismo? Porque las áreas son iguales. Las áreas son iguales, exacto, porque hay simetría, ¿de acuerdo? El sólido que se genera en esta mitad es simétricamente igual al sólido que se genera en esta mitad. Aquí con este triángulo se hace un cono circular y con este triángulo se hace otro cono circular exactamente igual. Así que si ustedes observan la simetría, ¿les acuerdan que les dije que había otro punto por ahí que íbamos a ver? Quería hacerlo así para que vean que los resultados son iguales. Pero si ustedes en un problema observan simetría en un sólido, ustedes pueden auxiliarse de la simetría, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la respuesta a la explicación de por qué los volúmenes son iguales.
Muy bien. Los volúmenes son iguales, así que el volumen total sería volumen 1 más volumen 2. Es decir, 16 tercios. Unidades de longitud al cubo. ¿Ha quedado claro este ejercicio? Esto es lo último, lo voy a dejar ahí. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Vamos con otro. Voy a colocarle como su tema integración con respecto a Y. Vale. El método es el mismo. No voy a hacer la deducción porque al final lo voy a hacer durante el ejercicio. Vale. Vamos vamos a ver. Calcular el volumen generado de rotar el área encerrada por sí, así está bien. X igual a D igual a raíz de X, X igual a 0 y Y igual a 0,2 y Y igual a 2 o 4. No, está bien, así está bien. Vale, muy bien, vamos a ver. Está bien. Entonces, alrededor de alrededor del eje Y. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la gráfica de eso. Empecemos por aquello que ustedes conocen. Vamos con el bosquejo, ¿no? Inicialmente el bosquejo. Bosquejo. Vamos a colocar el sistema cartesiano de X, eje Y. Muy bien. ¿Cuáles gráficas pueden identificar con facilidad? La función raíz de X ¿Cómo es la forma de la función raíz de X? es como la parábola, pero mirando hacia la derecha, solo que la parte negativa, o sea, en el cuarto cuadrante no se muestra. Muy bien, correcto. Vaya. Ya habíamos hablado de las parábolas verticales. También les voy a hablar de las parábolas horizontales. Las parábolas horizontales son de la forma X igual a Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que es al revés. Ya no es Y igual a X cuadrado, sino que son X igual a Y al cuadrado. Cuando el Y está al cuadrado, la parábola es horizontal y abre a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo. O sea que puede ser X igual a Y cuadrado o X igual a menos Y cuadrado. Vale. Puede ser así. Esa sería X igual a Y cuadrado, parábola vertical a la derecha, o puede ser así.
Eso sería x igual a menos y al cuadrado. Parábola horizontal abierta a la izquierda. Ahí pasa lo mismo, ¿no? Para que quede casado. Muy bien. Y cada una de las ramas tiene su nombre, porque si ustedes tienen una función x igual a y cuadrado, por ejemplo, y despejan para y, más menos raíz cuadrada de x es igual a y. Es decir, cuando usted despeja y en términos de x, está hablando que hay dos funciones, la parte superior y la parte inferior. Esto se llama, solo la rama superior se llama y igual a raíz cuadrada de x. Y la rama inferior se llama y igual a menos raíz cuadrada de x. Aquí es lo mismo. Si usted despeja, va a quedar así. Vamos a ver acá. Y al cuadrado es igual a menos x. Para pasar el negativo de una otra a otra. Así que cuando saca la raíz, queda más menos raíz de menos x. Este de aquí se llama y igual a raíz de menos x. Y esto se llama y igual a menos raíz de menos x. Así se le pone nombre a cada una de las ramas que salen ahí, ya sean las ramas de la parábola horizontal a la derecha o las ramas de la parábola horizontal a la izquierda. Así que y igual a raíz de x lleva esta forma. ¿Está claro? Sí, todo claro. Muy bien. ¿Cuál otra gráfica pueden identificar? X igual a 0 pasa por el eje Y. Exacto, x igual a 0 en el eje y. Muy bien. ¿Y cuál otra? Y Y igual a 2, que es una recta horizontal. Recta horizontal, ¿verdad? Que pasa por y igual a 2. Sí. Aquí pasa por y igual a 2. Este de aquí se llama y igual a 2. Este de aquí se llama x igual a 0. Y este de aquí se llama y igual a raíz cuadrada de x. Muy bien. ¿Se identifica alguna región ahí? ¿Sí? ¿Ven alguna región encerrada? Sería como ese triángulo que tiene como esa curva. Más o menos, ¿verdad? Esto de aquí. Casi como un triángulo, muy bien. Muy bien, ya está el bosquejo. Información importante, pasa por 2, pasa por 0. Y este punto de aquí será importante, ya vamos a ver, pero solo para practicar. ¿Cuánto vale la x aquí? Sería 4. Sería 4. Muy bien. Se sustituye, ¿no? El valor acá, en y igual a raíz de x, tenemos que y vale 2. Entonces quedaría 2 igual a raíz de x. Llevando al cuadrado, x es igual a 4. Muy bien. Les parece que el tiempo se ha terminado. No sé si tenemos menos ahora. Bueno, sí, como no. Recordé que tenemos menos de teórico. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. En la otra clase lo retomamos. Ya tenemos el bosquejo, así que en la otra vamos a hacer el gráfico y continuamos con la siguiente clase. Bueno, muchas gracias por su atención y su colaboración.